Esto sucedió hace poco, el mes pasado. En la casa de mi novio había una muñeca. La muñeca es muy vieja, de plástico. Tiene el pelo corto y castaño, es muy espeluznante. La mitad de su cara está fundida en su hombro, por lo que su aspecto da una sensación extraña. Ni siquiera su aspecto, pero al estar cerca de ella, la energía se apaga. Es bastante alta, tal vez de unos 3 pies. Realmente no le presté atención las primeras veces que fui el mes pasado. La madre de mi novio encontró la muñeca en un trastero. Ella revisa los trasteros. Encontraron esta muñeca envuelta en una bolsa y decidieron llevársela a casa. Cuando recogí la muñeca por primera vez, me sentí un poco asustada, pero cómoda al mismo tiempo con ella. Soy una persona muy espiritual, así que sabía que algo le pasaba a la muñeca. Cuando me fui de su casa, recibí una llamada de mi novio diciéndome que se estaba moviendo por la casa y terminando en lugares extraños. Decidió jugar con la muñeca y la arrojó por las escaleras, donde se le cayó una pierna. Apareció un trozo de papel marrón. El mensaje escrito en él se había desgastado por la edad. Fui allí una semana después y llevé la muñeca arriba con nosotros, donde estaba el perro, y comenzó a ladrar y gruñirle a la muñeca. Pero me sentí cómoda con ella y no quería soltarla por alguna razón. Sentí que algo se apoderó de mí y me encariñé con la muñeca y lo que fuera que estuviera adherido a ella. Mi novio comenzó a preguntarme por qué estaba actuando de manera extraña y me dijo que parara y le diera la muñeca. No recuerdo cómo estaba actuando, porque sentí que algo se apoderaba de mí. Seguí diciéndole que Amy se enojaría y que le gustó. De ahí el nombre de la muñeca. Mi novio finalmente me quitó la muñeca y la puso en la habitación opuesta a la suya. A través de su respiradero se puede ver la habitación en la que estaba. A la mañana siguiente nos despertamos y la muñeca estaba mirando directamente a su habitación desde el respiradero. Juré no volver a levantar esa muñeca porque lo que fuera que estuviera adherido a ella no es bueno. Desde entonces he estado teniendo sueños sobre demonios y la muñeca. Por favor, perdonen cualquier error de ortografía. Soy muy insegura al contar esta historia y no usaré nombres reales por razones de privacidad. No me importa cuántos me crean, pero esto es algo relacionado con las muñecas que se me ha quedado grabado durante años. Ocurrió cuando tenía 8 años. Mi abuela, que ahora está muerta, le dio a mi hermana, que en ese momento tenía 3 años, una muñeca con un vestido de estilo rural y cabello castaño en coletas rizadas. Pensé que se veía espeluznante, pero luego mi hermana la abrazó y cantó Utsy Wincy Spider. Me recorrieron escalofríos por la columna vertebral. Fui a nuestra habitación y abracé a Tugger, mi perro de juguete que gruñía cuando le metías un calcetín en la boca. Siempre lo había tratado con respeto, como si hubiera amigos de visita. Me aseguraría de que nunca lo tocaran por miedo a que Tugger se rompiera. Otras veces miraba televisión con él. Mi madre pensó que era extraño, aunque le parecía lindo ver a Tugger siempre en mi cama junto a mis almohadas por la noche. Alrededor del 6º mes de que esta muñeca estaba en mi casa, tuve que levantarme alrededor de las 2 de la mañana para orinar, y escuché una canción espeluznante que venía de la muñeca mientras caminaba por el pasillo. Me congelé de miedo de gritar o llorar cuando de repente escuché un gruñido detrás de mí. Pensé que venía de mi perro Toby, que sabía cómo abrir la puerta trasera, pero rápidamente me di cuenta de que mamá la había cerrado con miedo. Giré la cabeza para ver a Tugger en el pasillo. Fue entonces cuando corrí mientras me cubría el oído. Escuché una pelea como si nadie más se despertara. No tengo idea. Debo haberme quedado dormido porque me desperté y mi madre me preguntó por qué estaba bajo las sábanas. Le dije que no me creía, pero pensé que debía haber estado soñando. Pero más tarde ese día mi hermana se acercó a mi madre con una muñeca en la mano y le dijo que ya no funcionaba. Al mismo tiempo, noté un rasguño en el ojo de Tugger. Sabía que era real y mi madre se quedó atónita. En los años siguientes, Tugger ha perseguido a varios juguetes malos. Ahora tengo 27 años y todavía tengo a Tugger. Su laringe ya no funciona gracias a un accidente con la lavadora a manos de mi abuela, pero todavía lo amo. Ahora siempre está en mi cama junto a mi almohada, manteniéndome a salvo a mí y a mi familia. Canción cantada por el juguete. La araña Itsy Wincy se metió en la casa y no tenía masa. Fue a la cama, me mordió la cabeza, fue a ver a mi madre y la destrozó. Ahora mi hermana está sola, completamente sola. Puedo hacer lo que quiera ahora que está sola.
Esta es la primera de muchas historias espeluznantes que mi compañera de cuarto y yo vivimos durante nuestro primer año de universidad. Para contextualizar, mi mejor amiga Pat y yo nos conocimos en la escuela secundaria y compartimos habitación en la universidad. Dicen que no vivas con tus amigos, pero teníamos mucho en común y nos llevábamos muy bien. No había ningún problema allí. Éramos chicos de ciudad, pero fuimos a la universidad en el campo. El campus estaba apartado de la carretera y estaba rodeado de bosques. Nuestro primer año, compartimos una típica habitación de dormitorio de bloques de hormigón. 2 camas individuales, 2 escritorios, 2 tocadores y un armario sin puertas, que tenía un corte en la parte superior para contenedores de almacenamiento. Había suficiente espacio para que alguien se subiera y se sentara allí si quería, y a menudo lo hacíamos. Una noche, como de costumbre, nos quedamos despiertos hasta tarde hablando tonterías durante horas. Hablamos de la escuela, los trabajos soñados, las chicas que nos gustaban, lo que pensábamos sobre Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, Pat cambió de tono. Me dijo que tenía sueños recurrentes que lo estaban asustando. En el sueño, estaba caminando por el bosque y se encontró con una muñeca de porcelana que, por alguna razón, lo ponía muy nervioso. Cada vez que iba a recogerla, se despertaba de repente en pánico. Como cuando sueñas que te estás cayendo. Podía ver que lo estaba molestando. Pero no le di importancia. Le dije que probablemente estaba pensando demasiado en eso, y que probablemente se le pasaría con el tiempo. Esta era mi opinión sobre el asunto, hasta que unos días después comencé a tener el mismo sueño. Una noche tuvimos el sueño a la misma hora, y los dos nos despertamos gritando. Esto sucedió el jueves por la noche y decidimos que, como el día siguiente era viernes, y los dos teníamos un horario relajado, daríamos un paseo en bicicleta por el bosque cerca de nuestro campus. Entonces llega el viernes y hacemos exactamente eso. Termina la clase. Almorzamos en la cafetería y luego nos subimos a nuestras bicicletas y recorrimos el sendero que conduce al bosque. Como Pat es el que más conoce el sueño, él va adelante, comentando todo el tiempo lo similar que es el sueño al bosque en el que estábamos. Cabalgamos durante 1 hora, y ambos podíamos sentir la tensión y las vibraciones incómodas aumentando a medida que avanzábamos por el sendero. Pat se detuvo de repente y dijo, aquí es donde está la muñeca, vamos a la derecha. Caminamos aproximadamente 1/4 de milla entre los matorrales y la encontramos. Era una muñeca de porcelana con un vestido y un gorro verdes. Era exactamente igual al sueño que estábamos teniendo los dos. Sentimos que las malas vibraciones se intensificaban hasta el punto en que estábamos empapados en sudor, a pesar de que era un día fresco y nublado de otoño. Lo más desconcertante fue que la muñeca estaba en perfectas condiciones, completamente intacta por la suciedad y el barro que la rodeaban. El viento soplaba lo suficientemente fuerte como para hacer que nuestras camisas se inflaran y nuestras bicicletas traquetearan. La muñeca no se movió ni un centímetro. Nos miramos rápidamente y sin decir palabra, acordamos que era hora de irnos. Nos subimos a nuestras bicicletas y partimos hacia el campus. Ninguno de los dos podía dormir esa noche, así que pusimos una película y tomamos algo de Skill. Al final nos desmayamos. A primera hora de la mañana, ambos nos despertamos y escuchamos a una chica riéndose. Ambos habíamos pensado que tal vez el otro había metido a una chica a escondidas, pero ese no era el caso. Escuchamos una voz que decía, «Oye, aquí arriba», y miramos hacia el hueco de almacenamiento sobre el armario. Una chica pelirroja con un vestido blanco y una cara indistinguible estaba sentada allí sin expresión. Nos quedamos mirando. Con voz pasiva, dijo, «¿Por qué me dejaste allí?» Ninguno de los dos podía hablar. Me las arreglé para murmurar un inseguro y tranquilo, «¿Qué?» «¿Me escuchaste?» Dije, «¿Por qué me dejaste allí?» En un instante, todo lo que estaba en el hueco de almacenamiento cayó al suelo y se abrió. El ruido fue anormalmente fuerte, tan fuerte que despertó a nuestros vecinos de al lado, que también eran buenos amigos. Llamaron a la puerta del baño contiguo y entraron en la habitación. No teníamos forma de explicarles lo que había pasado. Pensamos que pensarían que estábamos locos. Así que les dijimos que creíamos que se había roto la base del recorte y tiramos nuestras cosas al suelo. Aceptaron la historia y pasamos el resto de la noche limpiando el desastre que había dejado la chica pelirroja. Nunca volvimos a entrar en ese bosque, nunca fuimos a buscar a la muñeca. El sueño siguió ocurriendo.
pero poco a poco se fue apagando. Hasta el día de hoy, a pesar de que somos tan amigos, no hablamos de la muñeca en el bosque ni de la chica pelirroja. De los 8 nietos de mi abuela, yo era el segundo nieto favorito de mi abuela, y mi primo mayor, que también es un niño, era su primer favorito. Mi abuela trabajaba en los Estados Unidos cuando yo nací para poder apoyar mi educación, y cada pocos meses recibíamos un paquete muy grande de ella. Siempre contenían libros, materiales para colorear, mochilas escolares, zapatos, juguetes, ya sabes, cosas que necesitaba. Mi abuela siempre me compraba diferentes tipos de juguetes, desde muñecas hasta autos de juguete a control remoto, hasta patinetas y patines. Solía tener una buena colección de muñecas Barbie, y de esas muñecas que pueden cantar. Nunca jugué mucho con ellas cuando era niña, ya que siempre prefería jugar al aire libre. Cuando tenía 8 años, mi abuela se fue a casa desde los Estados Unidos para quedarse con nosotros durante 3 meses. Me compró esta muñeca, que en ese momento medía la mitad de mi altura. Llevaba un vestido blanco precioso, el pelo castaño ondulado y los ojos azules. También llevaba un bebé en brazos. Me fascinó, sobre todo cuando mi abuela lo encendió y empezó a cantar una canción de cuna. Al cabo de unos meses, el bebé de la muñeca desapareció y dejé de jugar con ella. Simplemente la puse en mi armario de juguetes. Al principio todo era normal, hasta que una noche la oí cantar. Encendí la luz y se detuvo. Le quité las pilas y volví a la cama. La semana siguiente noté que sus ojos me seguían cada vez que cruzaba mi habitación. Se lo dije a mi tía y me dijo que probablemente era mi imaginación. Pasaron unos días y cumplí 9 años. Tenía prisa porque iba a la escuela dominical más tarde, y cuando salía de mi habitación, mi armario de juguetes se me cayó encima. Por suerte mi cama estaba paralela al armario, así que no me aplastó ni me hizo ningún daño. Pero cuando miré hacia arriba vi a la muñeca mirándome fijamente, con los brazos estirados. Me las arreglé para quitarme el armario de encima, y tomé la muñeca y la quemé en el patio trasero. Después de eso, le dije a mi abuela que nunca me diera muñecas. Esta historia no se parece en nada a Annabelle, y puede que sea un poco anticlimático, pero tengan paciencia. Mi abuela era wicana, y podía oír, ver y sentir cosas, y eso se me transmitió a mí y a una de mis primas. He visto, oído y experimentado muchas cosas, pero nada realmente malo hasta que mi madre recibió una pequeña muñeca de África, que guardaba en la parte superior de su centro de entretenimiento. Tuve malas vibras sobre esa muñeca desde el primer día, y le dije a mi madre varias veces que debería deshacerse de ella. Como es una realista extrema, siempre decía que era solo una muñeca, que le gustaba, y que venía directamente de África, y que se quedaría donde estaba. Al principio, era solo una sensación de inquietud, pero ese sentimiento se hizo más fuerte hasta el punto en que podías sentir el odio y la malevolencia que emitía esta muñeca. Llegó a un punto crítico una noche cuando fui de visita. Esta muñeca estaba en el centro de la unidad mirando hacia la sala de estar. Mi mamá estaba en el otro extremo de la sala de estar, y yo estaba en la cocina tomando algo cuando ella se quedó en silencio en medio de una oración. Cuando volví, la vi parada y mirando fijamente a la muñeca. Ya no estaba en el centro, sino que ahora estaba en el borde, y había dado un giro de 90 grados, y parecía estar mirando a mi mamá con un odio tan feroz, que incluso mi mamá podía sentirlo. Llegó a decir que, cuando la muñeca se cayó del mueble de entretenimiento y cayó al piso, mi mamá soltó un pequeño grito mientras yo agarraba una sábana y la cubría con ella, y llamaba a mi abuela para contarle lo que había sucedido. Ella dijo que vendría enseguida y que esperara afuera hasta que llegara. Incluso llegar a la puerta principal fue un desafío, ya que esta cosa estaba drenando la energía de la habitación, y nos estábamos debilitando hasta que salimos, y las cosas mejoraron un poco. Mi abuela llegó allí en unos 10 minutos, y la seguí hasta la casa. Fue como si mi abuela fuera una dulce señorita inglesa de unos 50 con un carácter dulce, y que nunca decía una mala palabra sobre nadie. Entró en la sala de estar y con una voz fuerte que nunca antes le había oído, dijo: «Está bien, ya es suficiente». Se acercó, levantó la sábana, agarró la muñeca y la puso en una pequeña bolsa beige que llevaba consigo. Se acercó a mi madre y volviendo a ser la dulce anciana inglesa dijo: «No te preocupes, querida. Limpiaré la muñeca y no tendrás que preocuparte más». Luego volvió a su camioneta y se fue. Mi madre todavía estaba un poco asustada y pasó la noche en mi casa, ya que no había forma de que se quedara en su casa esa noche.
Fui a la casa de mis abuelos aproximadamente una semana después. Mi abuela subió al ático y volvió con la muñeca. Mi madre se encogió, pero mi abuela me entregó la muñeca. La tomé y no sentí absolutamente nada. Lo que sea que le había hecho a la muñeca funcionó. Mi madre lo tomó con cautela y se relajó. Ahora está en la casa de mi madre, pero no en el centro de entretenimiento. Está en una estantería en un rincón bien iluminado de la sala. La hermana de mi madre decidió mudarse a una antigua casa de campo. Esta casa tenía un camino de entrada de aproximadamente 2 millas de largo y la casa estaba embrujada, afirmó mi tía cuando dijo: me desperté en medio de la noche con la cama levantada del suelo y temblando. Sin embargo, antes de este evento, mi madre y ella tuvieron que limpiar este lugar porque las personas antes que ella eran hordas. Bueno, durante el proceso de limpieza, la persona que vivía allí originalmente apareció y comenzó a recoger la basura que estábamos tirando. Lo único que dejó fue una vieja guitarra rota y esta muñeca de espejo Annabelle. Bueno, por supuesto, a mi madre le gustó esta muñeca. Realmente parecía algo embrujado. Tenía la piel pálida y astillada en sus mejillas y ojos negros oscuros. Parecía más embrujada que la muñeca Annabelle. Estoy pensando en la de la película, debido al desgaste. Bueno, avance rápido una semana y mamá tiene esta cosa instalada en nuestra sala de estar, y juro que tuve un sueño en el que esta muñeca se despertaba por la casa tirando mierda y gritando con voz profunda que los mataría a todos y quemaría sus cuerpos. Bueno, no hace falta decir que yo, con 11 años, estaba muy en contra de esta muñeca, así que le conté el sueño a mi madre. Ella simplemente me dijo que era una pesadilla y que no le tuviera miedo a una muñeca. Bueno, déjame decirte que se pone interesante a medida que en los siguientes sueños la caída comienza a caer. Debo mencionar que estaba estacionada en nuestra chimenea, así que era de concreto, y su cabeza de vidrio nunca la rompió. Teníamos un perro y un gato en ese momento, y personalmente no recuerdo que interactuaran con él. Sin embargo, realmente no les gustaba estar cerca de todo. Entonces llegó el segundo sueño. Era exactamente igual al primero que tuve, excepto que esta vez me enojé y no me desperté de inmediato. Me miró a los ojos y comenzó a reír. Luego mi madre apareció en el sueño, pero esta vez estaba rígida como una muñeca. Era como si supiera que estaba procesada de todos modos. Mi madre o esta cosa que la replicaba se acercó y agarró mi muñeca izquierda. Estaba aplastando y soltó con la voz de mi madre un grito espeluznante. Bueno, me desperté y corrí a la habitación de mi madre, donde ella estaba teniendo una pesadilla propia. No hace falta decir que creo que las muñecas están enterradas bajo 30 metros de basura ahora en el vertedero, y personalmente no podría sentirme menos preocupado por eso.